Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí, un grupo de amigos, a hablar carreta, pero no, buena carreta, sobre estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan, siempre con invitados muy especiales. Les recuerdo que estamos en las principales plataformas de distribución de podcast y, por supuesto, en el sitio web de Caracol Radio. Amigos TIC es además el podcast nativo digital más antiguo en Caracol Radio, y eso nos hace muy felices y nos llena de orgullo. En esta temporada que estamos ejecutando en 2021, pues muy felices porque ha habido muchos cambios, muchas transiciones y mucha innovación. Quiero saludar a mis amigos TIC y quiero empezar con una felicidad enorme de recibir nuevamente con todo el cariño, con todo el afecto a la podcaster más pila y más bonita que tenemos en Colombia, Emilia Falcao Restrepo. Bienvenida, Emilia. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. De verdad que feliz de estar aquí, Víctor. Gracias por esa bienvenida después de unos días de ausencia. Feliz de volver a estar aquí con todos ustedes y bueno, de hacer parte de estos amigos TIC. Muchas gracias, Emilia. Nuevamente, de verdad, bienvenida. Bueno, y desde la calle 80 en Bogotá, no, mentiras, hoy no, hoy está desde Barranquilla, porque justamente lo invitaron a que organizara el tema de las marimondas. Don Mauricio Jaramillo Marín, bienvenido. Solamente hay que encender el Profesor Víctor, micrófono y esto será fantástico. Emilia Falcao, bienvenida, Amigos TIC. Te extrañamos mucho. El eje del bien de Amigos TIC, o sea, tú y yo, estaba incompleto. Y sí, aquí desde Barranquilla, Colombia 4.0, pero muy feliz porque Emilia Falcao ha regresado y a hacer muchos goles en Amigos TIC. Feliz de Muy estar bien. acá. Me uno a esa moción con emoción. Vamos a ver si sí, desde Zipaquirá o desde Cajicá, don Joler Restrepo. Hoy desde Cajicá, en Zipaquirá, @Atelier Zipaquirá. Hoy no estoy allá. Sí. Arranqué haciendo publicidad, arrancamos, porque ya arrancamos inscripciones en el colegio, en Atelier. Entonces, vamos con toda Sensacional para el atelier. 2022. Bueno, Sí, muy felices con eso. ya Un saben abrazo a ustedes. Emilia, siempre bienvenida. Mauricio, Sí, Víctor, todos. Emilia, muchas gracias, Joler. luchamos mucho porque Jorge todos los viernes decía, estamos completos. Y nos No, tocaba ese decirle, no, mole es terrible. Y tremendo. siendo Restrepo. Emilia sabe la verdad. Bueno, muy bien. Y desde alguno de sus latifundios favoritos, vamos a ver desde cuál, de pronto en este continente, Santiago Pinzón Galán. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, y no hay palabras que describan la emoción y la alegría de ver a Emilia. Como el Rayo Vallecano volvió Emilia Falcao con toda la energía para que esto mejore. Felices de tenerte, nos hacías mucha falta, es insoportable Mauricio, tú ya lo conoces, y por eso lo mandan a Barranquilla porque tienen que ir preparando las parrandas TIC del carnaval, imagínense, como 5 meses antes, o sea, el tipo una vez más, la fama lo dice todo. Un Lo abrazo y precede. saludos para todos. Pues feliz porque este es mi día feliz. Estar con ustedes y grabar con ustedes es el día feliz. Genial, genial. Eso nos alegra mucho. Y menos Bueno, mal don Mauricio no Santiago. metió la hora. Don Santiago, cuéntenos a quién tenemos de invitado. Pues tenemos a alguien que, como dicen, hay que hacer coaching, no bullying. Creo que alguien que en estos días que se celebró el Día de los Calvos es colega amigo, o sea, estamos en la pole position para llegar a esa realidad. ¿Qué tal la bienvenida? Arrancó con los taches arriba. Sí. A despelucarlo de una vez. Para que vea que estamos ambientados, un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes,
con maestría en Administración Pública y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. Es becario de Innovación Social de la Fundación Rockefeller. Alguien que además de toda esa trayectoria profesional es un bacán y por eso me atreví a decir que estamos en la pole position para el Día de los Carbos Internacionales. Estamos hablando de alguien que tiene una experiencia bastante fuerte que le va a gustar a Emilia en emprendimiento, en alianzas de diferentes alcances, de sector público, sector privado, hermano de otro tipazo que seguramente hablaremos de él en algún momento, fue gerente de prosperidad social de Ecopetrol, director de innovación social en Compartamos con Colombia y asociado del World Resource Institute, para que me moleste Jole siempre el pronunciamiento en inglés. Francisco Noguera, actual presidente de Impulsa. Bienvenido. Tío Pacho. ¿Qué onda, Santiago, Víctor, Mauricio, Emilia y Jole? Muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de conversar con ustedes en Amigos TIC. Realmente muy contento. Bueno, muchas gracias. Me faltó decir que es un canchero de podcast, ¿no? Porque ha estado metido. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir porque tenía, y desafortunadamente lo seguiste haciendo, Francisco, Futuros Posibles, pero ahí están unos capítulos increíbles que vale la pena siempre ir a visitar esos podcasts, gente muy interesante hablando de educación. Yo me los he consumido todos y realmente son muy, muy interesantes. Gracias, Jole. Sí, a mí este tema de los podcasts realmente me gusta mucho. Ese podcast de Futuros Posibles, podríamos conversar un poquito sobre eso en algún momento, pero fue un proyecto muy importante para mí, lo sigue siendo y hay amigos como Jole que me invitan a retomarlo en algún momento y así lo haremos. Genial. Y ahora Impulsa tiene un podcast, además. Así es. Hoy sale el episodio número 2 del podcast Nación Emprendedora. Entonces ahí vamos. Qué bien. Exacto. Sí. O sea, estamos hablando con un experto. Cójale miedo porque nos va a dar sopa y seco. Bueno, no, pues arranquemos por lo básico. Y puede que todos aquí tengamos algo de conocimiento, pero ¿qué es Impulsa? Para que la gente dimensione lo que usted está liderando, Francisco, que en buen momento llega a generarle, y lo digo también de manera muy concreta, los antecesores hicieron un gran trabajo, Catalina Ortiz, Juan Carlos Garavito, en fin, hubo una maravillosa combinación, el Nacho Gaitán, y por eso creo que en este momento que estamos llegando a los 10 años de Impulsa, ¿qué es Impulsa, Francisco? Correcto, Impulsa está cerca de cumplir sus primeros 10 años, pero Impulsa es la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno de Colombia. Somos una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y tenemos la misión de hacer de Colombia un país donde el emprendimiento y la innovación sean motores de desarrollo, crear un entorno favorable para el emprendimiento, para la innovación. Nuestra meta, nuestra visión es hacer de Colombia una nación emprendedora, una nación referente en América Latina en temas de emprendimiento y de innovación. Nació Impulsa hace casi 10 años, en el 2012, y estamos, pues como les digo, en el sector comercio, pero con una acción en temas de emprendimiento amplia que cubre pues, temas que no se limitan solamente al tema de comercio, sino que también promovemos el emprendimiento como motor de alcanzar metas en otras dimensiones de desarrollo, en temas medioambientales, en temas sociales, en temas de diferentes ámbitos. Eso es, en pocas palabras, lo que es Impulsa y podríamos entrar en detalle de qué hacemos y cómo lo hacemos, pero un poco para empezar por ahí, Santiago. Ok, una pregunta también como anfitrión que arranca uno de monólogo. ¿Para dónde va esos ecosistemas regionales de emprendimiento que usted está dando y lo encontramos ahorita fuera de la ciudad y eso es tan importante? ¿Cómo están los emprendimientos regionales de Colombia? Pues una de las cosas que hacemos en Impulsa justamente es tratar de fortalecer y conectar los ecosistemas regionales de emprendimiento. Impulsa hasta hace un par de años, pues era una entidad en Bogotá con convocatorias y con proyectos en las regiones, pero hace un par de años en el marco de una estrategia que se llama Se Emprende,
empezamos a tener presencia regional. ¿Y eso qué significa? Eso significa tener espacios y digamos, unos espacios físicos, pero también metodologías que permitan que los actores en las regiones que están promoviendo el emprendimiento, universidades, las cámaras de comercio, aceleradoras, incubadoras, las empresas que cada vez más trabajan con emprendedores a través de innovación abierta, los mismos gobiernos locales, trabajen de una forma más armónica juntos y se conecten entre sí las dinámicas de diferentes regiones. Eso lo estamos haciendo a través de un proyecto que llamamos Se Emprende. Y hoy estoy en Cali, vamos a estar con el ecosistema de Cali en una dinámica con emprendedores aquí en Cali. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene, o las oportunidades que tiene nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación es, además de lo que ya ocurre en Bogotá y en Medellín, en términos de emprendimiento y de emprendimiento tecnológico, cómo no solamente visibilizamos, sino que creamos cada vez más herramientas de apoyo para el emprendimiento en ciudades intermedias y en otras regiones. Hoy tenemos 22 de estos centros, se emprenden en diferentes regiones del país, y es realmente pues fascinante lo que está pasando en la tierra de Jole, por ejemplo. A mí siempre me gusta poner como ejemplo todo lo que ocurre en el eje cafetero, y lo que está pasando alrededor del ecosistema de Manizales. Aquí en Cali, la Cámara de Comercio ha liderado pues un trabajo tremendo en términos de crear pues toda una línea de emprendimiento de alto impacto con el liderazgo de la Cámara de Comercio. Entonces, ese es uno de los principales pues, ejes de trabajo en los que estamos ahorita, Santiago, fortalecer ese tema regional desde Impulsa. Francisco, me gusta mucho el tema de lo regional, y aquí mis amigos TIC saben que esa es una de mis batallas, porque justamente yo creo que necesitamos también un Se Emprende en el sur de Santander. En Socorro especialmente sería muy bueno, porque allí en un radio de 50 kilómetros hay 18 municipios, hay una vocación de talento y de emprendimiento importante. De hecho, Santander marca como uno de los departamentos que más startups digitales producen en el país. Sin embargo, quería preguntarle también, Francisco, antes de que me diga sí, vamos a hacer un Se Emprende en Socorro, si hay estrategias diferenciadas también por segmentos, es decir, una estrategia para niños y jóvenes, una estrategia para mujeres, una estrategia para, no sé, algún tipo de minoría, para la ruralidad. Gran pregunta, Víctor. Sí, y en efecto así es. Tenemos y le voy a dar algunos ejemplos. Hablamos del tema de educación hace un momento, y uno de las grandes preguntas que nos hacemos recientemente es, bueno, ¿cómo podemos contribuir a que estos temas de emprendimiento e innovación estén presentes en la discusión que tenemos sobre educación en diferentes niveles? No solamente en la educación superior, sino también en las etapas más tempranas, en la educación básica, en la educación media. Aquí les cuento una tarea que nos puso el presidente Duque cuando hablamos de esto hace un par de meses en nuestra junta. Fue una conversación que generó mucho entusiasmo, y nos puso la tarea de diseñar un programa para niños. Él le puso Impulsa Kids, que logremos llevar y hagamos una serie de pilotos relacionados con mover el tema de emprendimiento y de innovación en los colegios. Es un tema apasionante. Ya tenemos una experiencia reciente que se llama Se Emprende Junior, donde trabajamos con jóvenes, sobre todo en Cartagena y en las zonas cercanas a Cartagena el año pasado. Y este año estamos lanzando una segunda etapa de ese Se Emprende Junior, pero queremos, siguiendo esa tarea que les cuento que nos encomendaron,
como llevar este tema de emprendimiento. Y aquí pues sí que pues sería interesante como recibir un poco, como conversar sobre esa idea. Tenemos, y hay cosas pasando pues muy interesantes en esa intersección entre emprendimiento y educación. Tenemos también una ruta que se llama la ruta Núcleo E dentro de Impulsa, que se dedica a trabajar en promover el emprendimiento con población vulnerable y vulnerable entendida bajo diferentes dimensiones, población víctima del conflicto, población sobre todo en la ruralidad. Estamos empezando bajo esa ruta un trabajo interesantísimo con población migrante, con el apoyo de la Embajada de Corea en Colombia. Entonces esa es una ruta que se propone trabajar con minorías y con población vulnerable. Y un tercer ejemplo es el Fondo Mujer Emprende, que estamos lanzando también con la Vicepresidencia de la República y los programas en general enfocados en emprendimientos liderados por mujeres. Hace un par de semanas cerramos la convocatoria Aldea Empodera con unos resultados muy buenos y ya son más de 150 empresas lideradas por mujeres que han pasado por ese programa en los últimos 2 años y estamos complementándolo con este Fondo Mujer Emprende que les cuento. Son 3 ejemplos, en particular el de los jóvenes y el de los niños, pues es uno que me tiene como muy pensativo en estos días y estamos pensando mucho en ello. Y además de esto, Víctor, pues cada Se Emprende regional y el que tengamos en Socorro, en Santander, pues ha acogido como una vocación sectorial. Entonces hay algunos Se Emprende, como el que tenemos en Medellín, por poner ese ejemplo, que se ha apropiado mucho desde la Fundación Socia en emprendimientos de economía circular y de negocios verdes. Ese ha sido como el énfasis sectorial que han elegido y hay otros pues, que están trabajando en otras verticales. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, mientras Francisco de pronto revisa ahora que tal vez el cable golpetea contra la camisa o contra la barba, vamos con el dato de Emilia Falcao Restrepo, que llegó de una vez pidiendo pista y eso nos encanta. Entonces, el dato con Emilia Restrepo. Bueno, pues hoy hemos estado hablando de educación y precisamente el dato tiene que ver con eso. Según la OCDE, el 50% de los niños en Latinoamérica hoy en día no tienen las habilidades mínimas de matemáticas y escrituras para resolver problemas básicos. Pero eso no se queda solamente ahí. Con la pandemia parece que esta situación se volvió aún más crítica y estamos hablando que pudo haber llegado hasta el 77%. Tenemos mucho por hacer. Ojo al dato, ojo al dato. Muy bien, eso es un dato cortico y todo. Pero necesitamos colegios nuevos, colegios del siglo XXI para el siglo XXI, como Atelier Zipaquirá. Eso. De acuerdo. Era para abrir a la cuña, ¿no? Con el patrocinio de... Estamos patrocinados. Pues Y además es bueno para que Mauricio aprenda que el ojo al dato es eso. Es cortico. No tiene que ser una tesis. Oiga, pero o sea, es un buen momento. Ayer vi una publicación de Jole en las redes donde decía que pues Atelier, ese gran proyecto que quiero ir a conocer, Jole, y que nos veamos allá, no es un emprendimiento, sino un proyecto de vida y sobre estos temas de educación pues hemos conversado con Jole durante bastante tiempo y realmente qué proyectazo y te deseo mucha suerte en ese camino. Muchas gracias, Francisco. De acuerdo, hay que grabar allá. Hay que hacer un episodio allá. Yo ya fui, yo ya lo conocí. O sea, si Mauricio deja de viajar en sus planes de rumba, podemos hacer una grabación allá. Sí. A Víctor ya lo invitaron. ¿A alguien más han invitado? No, a mí no me invitaron. No. Todos invitados, todos los amigos, Sí, toda la audiencia, súper invitados. Sí, Bueno, Mauricio, que deje de salir de las comparsas y se una a nosotros. Francisco, yo creo que pues los que estamos acá y muchos de nuestros oyentes seguramente saben muy bien qué es Impulsa
pero un emprendedor que está arrancando, ¿cómo puede llegar a Impulsa, uno? Y dos, ¿qué herramientas le da Impulsa para poder, ahí sí que, impulsar su emprendimiento, impulsar su sueño, su objetivo de vida? Mira, gracias Emilia. Y a Impulsa puede llegar y se emprende, el que hablábamos hace un momento, lo hemos pensado como la puerta de entrada no solamente a Impulsa, sino a las oportunidades que los emprendedores tienen con el ecosistema de emprendimiento de manera amplia. Se emprende, tenemos un portal digital, una página web que incluye no solamente las convocatorias y las herramientas que tiene Impulsa en un momento dado, para personas que están empezando en el camino de emprendimiento. Hay una serie de herramientas que llamamos las emprendetones, que hacemos en diferentes regiones y también de manera virtual, como para detonar un poco ese proceso de generación de posibles ideas. Hay otras herramientas como la ruta Aldea, que permite ir perfeccionando o ir trabajando en diferentes aspectos de un proyecto de emprendimiento, de un modelo de negocios. Y lo interesante es que estas ofertas de Impulsa directamente pues se complementan con otras que cada vez hay más, y esa es digamos, una realidad hoy en día en nuestro ecosistema, es que hay una oferta amplia, en ocasiones pues, que se complementa entre sí y que está disponible a través de Se Emprende para los emprendedores en diferentes etapas. Yo diría que ese es un buen punto de inicio. La página web de Impulsa, que es impulsacolombia.com/se emprende, y ahí, pues de acuerdo a un proceso básico de entender en qué etapa se encuentra el emprendimiento, pues podemos orientar al emprendedor en términos de en dónde encontrar herramientas y apoyo según el sector en el que esté operando, según la región donde se encuentre y la etapa en la que se encuentre su proyecto de emprendimiento. Ese sería un buen punto de inicio. Francisco, Impulsa va a cumplir 10 años y seguro que en 10 años ha evolucionado mucho, tanto todo el esquema de proyectos, la visión de la organización, todo esto. Y el ecosistema de emprendimiento en Colombia ha ganado muchísimo con Impulsa. En estos momentos de casi celebrar 10 años, ¿qué es lo que culturalmente todavía falta para que todo lo que hace Impulsa tenga mucho más éxito? Las convocatorias, para que los proyectos sean de mayor nivel, si es el caso, etcétera. Pues Mauricio, yo creo que hace 10 años Impulsa hizo una gran contribución en términos de crear como lenguaje y crear esta primera... Poner a rodar. Era menos frecuente la conversación sobre el ecosistema de emprendimiento, poner a rodar el concepto y la idea de emprendimiento de alto impacto, de emprendimiento de crecimiento basado en la innovación. Hoy en día, y prueba de ello son las conversaciones que ustedes tienen todas las semanas, pues esa es una conversación que está posicionada. Ese es un tema que se ha apropiado colectivamente. Muchas organizaciones están trabajando el tema de emprendimiento, y yo creo que el reto que tenemos en esta segunda, y no es el único, pero algunos de los retos que vemos en esta segunda década, si quiere, de Impulsa, son por una parte llevar esta conversación a niveles mayores de especialidad. ¿Cómo podemos especializar nuestros ecosistemas de emprendimiento en algunos temas donde vemos unas oportunidades clave para Colombia? Por poner un ejemplo, yo estoy convencido que la vertical de EdTech y todo lo que va a pasar y ya está pasando en ese sector es una gran oportunidad para el país, y cómo podemos crear y fortalecer, más que crear, porque ya está en marcha, y darle cada vez más herramientas y conectarlo más con la dimensión pública también, toda esa dimensión de emprendimiento y educación. El ecosistema de GovTech y la conexión entre el gobierno y las startups de tecnología es otro ejemplo. Yo creo también que tenemos un gran reto, Mauricio,
y una oportunidad grandísima de conectar lo que está pasando en Colombia con el resto del mundo y brindarle acceso a los emprendedores colombianos a oportunidades de conexión. Ustedes conversaron hace unas semanas con Carolina Ríos, por ejemplo, a quien conocimos con Santiago en Seúl, y ese es solamente un ejemplo de... ¿Cómo olvidarla, diría Santiago? ¿Cómo olvidarla? Sí. Pues esa es una oportunidad. Ahorita en las próximas semanas tenemos la apertura de una oficina de Impulsa en Israel. Ese es un tema muy importante y quisiera que las personas que nos escuchen tengan esta oportunidad muy presente, porque es, digamos, una ventana de conexión centrada en temas de emprendimiento y de innovación con uno de los ecosistemas más potentes del mundo en temas de tecnología y de emprendimiento. Y hay un tercer frente de actividad que yo creo que es muy relevante en este momento, y es vincular a Impulsa o aportar desde Impulsa a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con miras a aportar a metas de desarrollo sostenible, a los objetivos de desarrollo sostenible, a todos los temas que tienen que ver con los retos sociales y ambientales que tenemos. Ahí hay una oportunidad grandísima de seguir vinculando a todo el ecosistema de emprendimiento con las metas que tenemos como Estado en esos frentes y de cara al 2030. Entonces, especialidad, visión global y digamos mirada hacia temas de sostenibilidad son 3 aristas y 3 como frentes de trabajo para esta siguiente etapa de Impulsa. Muy importante lo de Israel, perdón, Jole, porque, bueno, y aquí tuvimos al ilustrísimo señor embajador Cristian Cantor, a quien Mauricio llama Cris, lo llamó así, Cris. Ahí está, la confianzuda. Pero sí, lo de Israel es muy importante. Hizo el anuncio también recientemente en el Digital Transforma que hicimos desde Socorro, y nos alegró porque ese de verdad, como dice Francisco, es un ecosistema clave, súper referente. Solo el emprendimiento en el sector de inteligencia artificial, solo en ese sector y en una sola ciudad, es más grande que lo que tiene América Latina. Es de esas dimensiones lo que tiene, y poder conectarnos allá con una oficina allá va a ser muy relevante. Va a ser muy relevante y de verdad quiero hacerles esa invitación. Ahorita a principios de noviembre tenemos el lanzamiento un poco más oficial, pero ya está en marcha la oficina. Está Santiago Acosta, es una persona que se vinculó al equipo de Impulsa y que asumió el rol de dirigir esta oficina. Y Santiago viene con una experiencia muy interesante en temas de innovación con el grupo EPM, es emprendedor él mismo también. Y la agenda de trabajo que tenemos allá está muy interesante. Justo por estos días volví a repasar el libro del Startup Nation y es realmente fascinante como entender ese ecosistema también en la parte cultural, en su relación con temas de migración, etcétera. Es una gran oportunidad y es una gran cosa y será, y espero que tengamos como mucho contenido que compartir y que podamos ir juntos allá, por supuesto, a ver. Yo ahí, Francisco, me parece fantástico. Tuve la oportunidad de conocer el ecosistema muy de cerca y hay una palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en el caso de Israel, que ojalá podamos pensarla para nosotros, y es coherencia. Y es un país entero empujando hacia un mismo norte, con una cultura, con una dinámica. O sea, es de verdad la transformación de un país entero desde el punto de vista cultural, enfocado hacia la innovación, enfocado hacia el emprendimiento, pero se me viene la palabra coherencia siempre a la cabeza. Gracias, Emilia. Y eso que mencionas es clave. Esta semana, ¿sabes? Tuve una conversación con una persona en Israel que se llama Eugene Kandel, que fue el director hasta hace unas semanas de una organización que se llama Startup Nation Central. Tuve la oportunidad de conocerlo. A Eugene, qué tipo tan interesante. Y hablamos un poco sobre cómo
el tema de la nación emprendedora del Startup Nation se convirtió realmente pues en una parte central de su esencia nacional, no en un programa de un gobierno, no en una prioridad de una administración, sino en algo que fue apropiado pues por el país y por la sociedad y por el ecosistema, por supuesto. Y algo así, eso es a lo que debemos aspirar en Colombia. Yo creo que estamos en Colombia en un momento en el que el emprendimiento y la innovación están muy en el centro de nuestra conversación. Por supuesto, está recibiendo todo el apoyo y es una de las prioridades del actual gobierno y del presidente Duque. Y tenemos todos los que estamos interesados en estos temas que apropiarnos de esto y convertirlo en un propósito y en una mirada nacional. Esto de la nación emprendedora no debe ser un propósito, insisto, de este gobierno, sino un propósito de nación, de Estado. Y eso yo creo que también es una reflexión muy válida de cara a estos 10 años y que pensemos juntos, no desde el gobierno, sino todos los que creemos en esto como motor de desarrollo, cómo lo convertimos, así como en Israel, en un propósito de largo aliento, ¿no es cierto? Sí, y ahí, Francisco, yo pondría dos ejemplos de ese trabajo conjunto. Uno, el que mencionabas antes de EdTech, que definitivamente para los empresarios que estamos en el mundo de educación y tecnología hemos venido haciendo algunos trabajos asociativos, pero cuando vos nos llamabas hace poco, eso generó como un acelerador, pues porque ya muy pronto van a tener noticias de la Asociación EdTech de Colombia. Y eso es muy relevante cuando, por supuesto, en estos trabajos gremiales no participa de una forma protagónica el gobierno, pero cuando hay llamados del gobierno definitivamente genera unas dinámicas muy, muy interesantes. Y el otro, y ahí va la pregunta, Francisco, es el de 100% de Ecopetrol. ¿Cómo Ecopetrol genera oportunidades reales? Y acá creo que es algo fundamental, pues el empresario y el emprendedor sí necesita capacitación, sí necesita que le ayuden con el Canvas, que le ayuden con algunas cosas de habilidades, pero sobre todo necesita que se le abran oportunidades reales, que se mueva la caja, y yo creo que una iniciativa como la de 100% de Ecopetrol es bien oportuna. ¿Qué otras iniciativas así de conexión de emprendedores con grandes empresas o gobierno está llevando Impulsa? Ayer, ¿sabes cómo nos decía en una charla que tuve con una de nuestras pares en Chile? Decía, los emprendedores necesitan no tanto consejo y más acceso y menos consejo, decía ella sobre esta idea que tú planteas, y es más oportunidades de conexión, más oportunidades de poner el pie en escenarios que les permitan visibilidad, que les permitan. Entonces, en esta línea, sí, tú mencionas el programa 100%, que con ese liderazgo de Ernesto y del equipo digital de Ecopetrol, pues han tenido. Volviendo al tema de Israel, una de las primeras cosas que queremos hacer es que desde el día 1 el tema de Israel sea una oportunidad real de acceso para emprendedores digitales de Colombia. Impulsa está hoy en día operando en alianza con Mintic el programa apps.com. Esa es una de las novedades recientes. Nuestro rol en ese programa en conjunto con Mintic, y nuestra intención es llevar en este año, antes de que termine, a un grupo de los emprendedores que están trabajando como parte de ese semillero de emprendimiento digital a Israel, a tener una oportunidad concreta de conexión con oportunidades que ofrecen ese ecosistema. En el tema, y un tercer ejemplo que te daría, Jole, esta semana tuvimos la primera cumbre GovTech. Allá nos acompañó Santiago, moderando uno de los paneles y de las conversaciones, y esa es una agenda pues
muy interesante donde estamos en conjunto con la CAF armando toda una agenda y todo un ecosistema para invitar a entidades del Estado a que formulen retos de innovación similares a los que ha formulado Ecopetrol en el programa 100%, pero muchas entidades se están acercando a decir, yo quiero mejorar, por ejemplo, el proceso de expedición de certificados de donaciones. Estoy poniendo un ejemplo con el uso de la tecnología blockchain, o quiero mejorar procesos internos en este u otro sentido, y cómo brindamos oportunidades para que los emprendedores propongan soluciones a esos retos de modernización de entidades públicas. Esa es una agenda que cada vez más va a lo regional también, cada vez más gobiernos regionales quieren trabajar en esa agenda GovTech, y estamos preparando una serie de retos para que emprendedores puedan postular soluciones y tener acceso a ese mundo de la compra pública innovadora también. Muy bien, muy bien. Bueno, Pregunta corta para Mauricio Francisco. tenía algo pregunta antes del editorial de Santiago. Justamente quería plantear sobre este tema y es la interacción de Impulsa con entidades del Estado, pero quería ir hacia las del gobierno nacional. Con Mintiga hay un trabajo muy cercano por naturaleza, pero por ejemplo, cuando hablamos de EdTech, Ministerio de Educación está en la conversación. Cuando hablamos de emprendimiento en sector justicia, el ministerio de correspondiente está en la jugada, o todavía hay que empujarlos un poquito, o todavía ni siquiera eso. Y qué pena, Francisco, añado, ¿Diane está en la conversación? No, eso no lo preguntemos, por favor. Mira, esa pregunta se edita para que no tengamos problemas es que Mauricio puede tener problemas con Pandora Papers, alguna cosa por el estilo, pero no. Mira, esa tiene que ser el aporte, el rol de Impulsa en esta conversación. Servir como esa bisagra para acercar lo que están trabajando desde el ámbito y desde el ecosistema de emprendimiento e innovación con los retos que se están planteando diferentes sectores en el Estado. Hay unos, como en cualquier dinámica similar, que son los early adopters, los primeros en los que se lanzan, los pioneros, los que se lanzan, y otros que son un poco los laggards y los que van un poco más viendo las oportunidades y animándose un poco después, pero todos sin duda se están vinculando y están conectando esas metas que se están planteando con lo que se puede aportar desde el ámbito de emprendimiento e innovación, y ahí queremos estar como agencia y como Impulsa sirviendo como puente. Por supuesto que en la conversación de EdTech, uno de los aportes que podemos hacer es acercar y vincular y crear mecanismos para que el ministerio participe. Lo mismo en el tema de negocios verdes. Con el Ministerio de Medio Ambiente estamos trabajando ya de manera muy cercana. Con el Ministerio de las TIC ya lo mencionaste. Con el Ministerio de Energía hay una oportunidad enorme. Ya hemos trabajado en temas de electrificación en zonas no conectadas, pero toda esa hoja de ruta que lanzaron hace poco relacionada con la visión de Colombia en los temas de hidrógeno, pues representa una oportunidad para el ecosistema de emprendimiento e innovación enorme, y ahí tenemos que estar como buscando tender ese puente. Entonces, ese puente es el que tenemos que entender. Ese puente está gran parte de la razón de ser y de la misión de Impulsa. Claro. Bueno, nos dicen internamente que están preocupados si Santiago está enfermo, porque solo ha hecho una pregunta. Entonces, sí, vamos más bien con el editorial. ¿Qué estará pensando en voz alta Santiago Pinzón Galán? Bueno, abajo la montadera. No, muy concreto y construido sobre lo que dijo Emilia, y es coherencia. En Bogotá se está discutiendo el POT, y ahí se va a definir qué va a pasar con la ciudad en los próximos 12 años. Es decir, conectando también con lo que dice Francisco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son a 2030, este POT sería hasta el 2035, y le genera a uno preocupación y preguntas concretas para dónde va la propuesta de una ciudad inteligente, de un territorio inteligente.
Está el POD contemplando el despliegue de infraestructura, está facilitando que, por ejemplo, se desarrolle y se logre instalar todos los futuros unicornios, el emprendimiento y el ecosistema de la ciudad. Está contemplando, como dice Ignacio Alcalde, un urbanista de Barcelona, experto en estos temas, combinando el POD, lo que puede ser la inteligencia urbana y la inteligencia digital. Está el POD logrando asimilar que puede ser un protagonista Bogotá y su ecosistema para el emprendimiento, pero también para ser una de las ciudades líderes de la región. Bogotá en el ranking de IMD está en el puesto 92 el año pasado y tiene una maravillosa oportunidad con este POD, pero genera preocupación y preguntas para dónde va. El despliegue de infraestructura, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, tiene unas cargas que está generando dudas para dónde puede ser ese aterrizaje del 5G. Y sin 5G, Colombia puede llegar muy tarde a la fiesta de lo que puede ser la competitividad digital. Entonces, el POD de la ciudad, esa visión y esa coherencia en los próximos 12 años es crucial. Por ahí es donde tenemos que estar trabajando en equipo como ecosistema. Bueno, ¿Sí ve? Estaba pensando qué decir. Muy bien. Yo estaba nervioso preparando en la voz alta. Claro, es que lo achantan a uno acá. Y conecto con algo muy concreto que está diciendo Francisco, y es la evolución, por ejemplo, desde la Andy. Nosotros, Andy el futuro, ahora tiene una cámara, que es la cámara de aceleración y emprendimiento. Nosotros felices como parte de esos 300, como 400 emprendedores y startups, ese mensaje de conectar EdTech, de conectar GovTech, de poder ayudarle a la justicia. Hace poco estuvimos conversando todos acá, y es que los emprendedores son los que tienen que lograr cambiarle la mentalidad a los jueces y a los abogados, porque si lo va a hacer un juez, pues va a estar difícil el tema de cambio de mentalidad para hacer transformación digital en la justicia. Entonces, en buen momento para la siguiente década del Impulsa, Andy está ahí jugado y queremos ayudar de lo que dice Holly, es diferentes gremios para apoyar esa conversación. No, totalmente. Esa conversación que tuvimos hace unos días con los directores de varias de las cámaras de la Andy, hemos hablado, es que aquí podríamos hablar un rato muy largo sobre lo que está ocurriendo en diferentes verticales, pero lo que está pasando en AgTech y en FoodTech, como lo hablábamos con Camilo Montes, sí. y hemos hablado con el Programa Mundial de Alimentos y estamos trabajando con ellos y con el despacho de la primera dama, por ejemplo, en toda una línea interesantísima relacionada con innovación para la nutrición, innovación para la seguridad alimentaria, innovación en los temas del sistema de alimentos. Ahí hay una conversación en sí misma realmente fascinante. Este tema del Legal Tech, ni se diga. En país como la parte agrícola, ¿no? Ojo que no se nos puede olvidar el campo. Agrotech. Absolutamente, Agrotech. La semana entrante vamos a estar activando el Se Emprende en Valledupar con la Universidad del Área Andina, que es nuestro aliado en esa ciudad. Y ese Se Emprende quiere enfocar todo su esfuerzo en el tema de AgTech y en el tema de transición de la economía del Cesar, de una economía muy basada en el tema minero, etcétera, hacia un tema muy innovador en el tema agrícola. Así que ejemplos de esta tendencia de especialización hay varios y por ahí es la cosa. Maravilloso. Excelente, muy bien. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna otra inquietud para Francisco? Bueno, yo sí, tengo una muy sencilla y es ¿cuándo será la fecha de Socorro Se Emprende? Hay que ir organizándonos para estar todos acá y comer hormigas culonas y que nos tengan una buena comida santanderiana. Yo lo recibo. Invítenos a Socorro, Víctor. Vamos a Socorro, hagamos una activación del ecosistema de Socorro. Hoy está justamente la ministra de Comercio, la ministra Jimena Lombana, está en Santander junto con mi colega Sergio Mendoza y en Santander el Se Emprende que tenemos en Bucaramanga es realmente espectacular en términos de toda la cantidad de instituciones que allí trabajan juntas. La gobernación y la alcaldía de Ecopetrol tiene una sede en ese Se Emprende espectacular, el SENA. Yo feliz de ir con usted a Socorro cuando indique, hacemos una activación de ecosistema y exploramos allá qué más podemos hacer. Además porque
Además, porque allá están los grandes genios, Víctor, que los vimos Exacto. triunfar en CNN. En También en CNN, español. nuestros grandes genios, estos emprendedores maravillosos que los tuvimos aquí en Amigos TIC. Víctor, qué alegría y qué orgullo. Increíble, Víctor. Sí, felices por ese reconocimiento que termina siendo el cubrimiento que hizo CNN con esta entrevista a Dani y Sebas de Grandes Genios y un poco a lo que le apuntaba Francisco, ¿no? El tema del emprendimiento desde los niños, creo que tenemos que estimularlo muchísimo más en el país. Pero por supuesto, invitadísimo a Socorro. Allá nos vamos todos los amigos TIC y hacemos una mesa de trabajo con los actores en la región. Hagámosla. Acepto la invitación. Lo quiero felicitar por los grandes genios. Me parece que en este tema de educación y de emprendimiento, y aprovechando que está Jole y la ocasión pues, de todo lo que está pasando con Atelier, hace unos días también, y desde Impulsa estamos apoyando una convocatoria que lanzó el colegio Santa Francisca Romana, Las Pachas, está haciendo unas cosas interesantísimas en ese frente también. Yo siento que ahí hay una oportunidad enorme de profundizar y de tomar todos estos ejemplos y volverlo cada vez más algo sistémico y parte de nuestra conversación, esa conexión entre educación y emprendimiento. Pues ahí tiene Víctor y Francisco, los pioneros en CNN en español. Víctor, con su experiencia de emprendimiento desde la época romana, pues claramente nos puede ayudar en todo sentido. Y nosotros acompañamos con el mayor de los gustos a ser multiplicadores, o sea, el combo completo. Eso. Completo. Eso, muy bien. Bueno, jóvenes. Bueno, Pues esta semana tuvimos a Francisco Noguera, presidente de Impulsa, quien es además un podcaster y nos tiene ahora desde lo público pensando futuros posibles. Nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC en Caracol Podcast de Caracol Radio. Hasta la próxima. Gracias, Francisco. Hasta luego. Chao.